Dios los bendiga, hermanos. Esta hora continuamos con los estudios de la carta a Timoteo, esta carta pastoral que nos deja mucha enseñanza con respecto a cómo los diferentes movimientos que se habían levantado en Éfeso, que es el lugar donde Pablo le había rogado cuando él hizo su viaje a Macedonia, que se quedase para poder orientar a aquellas personas que estaban introduciendo algunas doctrinas equivocadas dentro de la iglesia, y a la vez pues tenían cierto apego a principios de la ley que ellos pues defendían, como lo que son las genealogías y tantas cosas que se mencionan acá, y habían olvidado los principios y valores de la palabra del Señor. Es por eso que ahora continuamos con este estudio y vamos a leer en 1 Timoteo capítulo número 1, versículo número 8 en adelante. Dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por tu amor y tu bondad. Señor, glorifica tu santo nombre. Haz una obra gloriosa, Señor, en el estudio de tu palabra. Bendícenos, Padre. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu iglesia. Bendice a todos aquellos, Señor amado, que en esta hora, donde quiera que se encuentren, algunos en sus trabajos, otros en sus hogares, bendícelos en gran manera. A ti sea la gloria, Padre, por todo lo bueno y maravilloso que tú eres para con nuestras vidas. Háblanos, Dios, por Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, hemos leído estas porciones, estos versículos de la Biblia que nos presentan sobre un tema, sobre el buen uso de la ley. Ese es el tema, el buen uso de la ley. Quiero aclarar que este tema de la ley, cuando uno lo escucha, uno muchas veces, los cristianos, de la ley rescatamos nada más lo que son los mandamientos, los 10 mandamientos que fueron prescritos por el Señor, fueron escritos en tabla de piedra, pero luego por el pecado que el pueblo había cometido, pues se quiebran, hace pedazos Moisés esas tablas, y luego pues tiene que subir a recibir una vez más el mandato de Dios, y ahora él pues tiene que escribirlas. Esto, hermanos, es lo que nosotros reconocemos como el decálogo, los 10 mandamientos, y ahora pues prácticamente dentro de lo que es el conglomerado de los judíos en el tiempo de Jesús, como también en el tiempo de Pablo, en todas las iglesias había como esa mezcla o ese afán de querer hacer que los gentiles fueran judaizantes, en el sentido de poner en práctica algunos elementos que la ley demandaba en el tiempo antiguo. Y prácticamente ellos ya no se enfocaban solamente en los 10 mandamientos, sino que ahora habían agregado muchas cosas como lavacros de manos, de pies, en las genealogías, como lo hemos visto acá, genealogías interminables le llama Pablo, las fábulas y tantas cosas que ellos fueron agregando a lo que era la ley. Ahora, Pablo va a hacer acá una explicación con respecto a que la ley es buena, es decir, no se puede descartar el hecho de que la ley sea buena, puesto que es una enseñanza de parte de Dios para la vida del pueblo. Pero Pablo dice de que se debe de usar
legítimamente, es decir, se debe de hacer un uso legítimo con respecto a la ley. Porque si no se logra hacer un uso legítimo, vamos a estar queriendo caer en el mismo problema que los judíos cayeron en tiempo de Jesús y en tiempo de los apóstoles, de querer hacer que los cristianos practicaran cosas de la ley, cuando la misma escritura señala que de ambos pueblos Dios hizo uno, y la gracia pues prácticamente era funcional tanto para judíos como también para gentiles. Por lo tanto, no valía la pena y no vale la pena el querer estar aplicando principios de la ley a personas que ya la gracia los alcanzó, que la sangre de Cristo los ha limpiado, los ha hecho una nueva criatura. Y entonces aquí es donde Pablo va a enfocar su enseñanza y va a decir exactamente en qué consiste el buen uso de la ley y a quienes se tiene que aplicar. Esto lo hallamos más claro en Romanos capítulo número 7, desde el versículo 7 al 12. Lo vamos a consultar. Romanos capítulo número 7, versículos 7 al 12. Si usted tiene su Biblia a la mano, la puede consultar. Romanos capítulo 7, versículo número 7 hasta el 12. Dice la escritura. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y Pablo hace la pregunta, pero él mismo responde, dice, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí, me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Aquí Pablo está aclarando lo que está señalando allá, le está señalando a Timoteo para la iglesia de Éfeso, que debía de enseñar el buen uso de la ley, en el sentido de que la ley lo que hacía y por lo cual Dios la dejó, fue para enseñarle al hombre que algunas actitudes, que la mayoría de las actitudes del ser humano ahora tenían una normativa. O sea, Dios había puesto una normativa llamada ley por la cual las personas debían de regirse, es decir, conocerían lo que era pecado ante los ojos de Dios y las consecuencias que eso habría de traer. Entonces, por eso es que Pablo usa este juego de palabras cuando él dice, yo no hubiese conocido la codicia si la palabra, la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, la ley fue dejada para combatir todos aquellos libertinajes, todos aquellos pecados que se cometían cuando no había ley. Es decir, la gente no sabía que estaba cometiendo un gravísimo pecado hasta que apareció la ley. Entonces, ¿cuál era la función de la ley? Hacerle reconocer al ser humano que estaba cometiendo un pecado, una falta delante de Dios, y que ese pecado habría de producirle muerte. Por eso es que Pablo dice que cuando él conoció el pecado dice, me engañó, dice, y me mató. O sea, ¿en qué sentido? En el sentido de que él pudo darse cuenta de la condición en la que se encontraba y a la vez el pecado, al ser consumado, producía muerte en la vida del ser humano. Entonces, esa es la consecuencia, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, si el ser humano hubiera vivido en libertinaje sin ley, sin haber tenido un encuentro con la ley, prácticamente ellos hubieran estado como justificados delante de Dios. Pero ahora ningún ser humano va a poder estar justificado, ni tanto judíos ni gentiles,
porque la ley le enseñó al judío y le enseñó, como Pablo va a señalar acá, al pecador, que lo que está haciendo es malo ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está explicando acá? Que el pecado, dice, que era bueno, para él le resultó para muerte. Es decir, el mismo mandamiento aplicado a la vida del ser humano, digamos como para combatir la transgresión de su vida, le iba a producir muerte. Muerte en dos sentidos: la muerte espiritual que produce el pecado y la muerte física, que es consecuencia lógica por el pecado. Es decir que, por ejemplo, los cementerios son una foto en alto relieve de las consecuencias que el pecado trae. Pero ¿cómo es que el ser humano se da cuenta que lo que está cometiendo es pecado? Cuando la ley o cuando la palabra de Dios se lo señala. Por eso es que Pablo dice que en el versículo número 5, dice, no, en el 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y dice, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, cuando él vio que la ley decía no codiciarás, el ser humano es así. Cuando el ser humano no conoce las cosas o no se le prohíbe algo, como que el ser humano se mantiene al margen. Pero muchas veces cuando el ser humano sabe que algo es prohibido, eso se vuelve más seductor a la vida del ser humano. De tal manera que las personas quieren hacer aquello que es prohibido, aquello que a Dios no le agrada, y por último le va a producir muerte al cometer ese pecado. Dice el 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, si no hay ley, pues el pecado no existe. O sea, si no hay ley, todos son libres de hacer lo que les dé la gana, y no hay una ley que los va a corregir ni les va a enjuiciar nunca. Pero por cuanto el mandamiento se dejó, entonces ahí sí hay una demanda de parte del ser humano a obedecer esa ley, a obedecer la palabra del Señor. Dice, versículo número 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo. O sea, dice Pablo, yo viví sin ley en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es decir, cuando él no conocía, y eso le pasa a todos los seres humanos, todos vivimos pecando y pecando y pecando, y nadie se sentía mal por el pecado que se cometía, nadie. Mientras nosotros no conocíamos nada de la palabra de Dios, podíamos cometer todo tipo de pecados contra naturaleza, contra Dios, y no nos sentíamos absolutamente nada mal. Pero cuando ya tuvimos una identificación, un acercamiento a la palabra de Dios, entonces si nos dimos cuenta que nuestras acciones eran pecaminosas, entonces es cuando nos dimos cuenta que estábamos muertos en delitos y pecados y que delante de Dios estábamos cometiendo un gravísimo error. Entonces ahí fue cuando nosotros lo conocimos, el pecado, y allí fueron los resultados que vinieron a nuestra vida. Dice el 10, y allí es que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Y luego dice el versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, a la conclusión que llega es que el conocer el pecado nos hace responsables delante de Dios. Y sabemos ahora que el pecado produce muerte, que es un mandamiento de parte de Dios que prohíbe las cosas que a veces hacemos, y que el pecado al ser consumado produce muerte, y al haber pecado delante de Dios, un día enfrentará el ser humano un juicio delante del Señor. Entonces, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo acá? Que le diga a la iglesia de Éfeso o a los que estaban tratando de mezclar las cosas de la ley con las cosas de la gracia, queriéndoselas aplicar a la gentilidad, a aquellos que habían conocido al Señor. Es que la ley fue dada para los transgresores, no para aplicárselas a aquellos que hemos sido perdonados, que hemos sido alcanzados por la gracia del Señor, no para el bueno.
La ley es aplicable a los transgresores, a los pecadores. Veámoslo acá como lo dice el apóstol Pablo. Dice en el versículo número 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, o sea, si hace uso legítimo. Es decir, conocer la ley y saber a quiénes se les va a aplicar. Por ejemplo, cuando vemos las autoridades, cuando vemos las autoridades militares, el que hace lo bueno sabe que todas las leyes que esa autoridad tiene no son aplicables a la persona buena, a la persona, que es lo que dice Romanos 13. Entonces, que las autoridades están no para infundir temor, sino para preservar el orden, para cuidar al bueno y para castigar al malo. Así era la ley. La ley estaba dejada para enseñar el pecado y para castigar la maldad y para enseñarle al ser humano el error y el pecado que se estaba cometiendo. Entonces dice Pablo, pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. O sea, tuvo su propósito y lo cumplió y lo sigue cumpliendo. Dice el versículo 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, mire, sino para los transgresores. O sea, para los que las transgreden, a quien violenta todos los principios de la ley, a ellos se les aplica la ley. Y dice más, aquí hace una lista. Dice a los transgresores, desobedientes, aquellas personas que no se sujetan a la palabra de Dios, aquellos hijos que no se sujetan a la obediencia de los padres, aquellos hijos que no respetan absolutamente nada, y seres humanos que no respetan tampoco las leyes que hay, las autoridades que hay. Dice, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, los que no valorizan las cosas de Dios, las que no respetan las cosas de Dios, que son irreverentes, no le dan reverencia al Señor. Para ellos, dice él, la ley. Para los impíos, pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas, los que matan a sus padres, para los matricidas, los que matan a sus madres, para los homicidas, los que cometen todo tipo de homicidios. Dice, para los fornicarios, para los que tienen relaciones sexuales antes de llegar al matrimonio, para los sodomitas, para todos aquellos que cometen perversiones contra la naturaleza como homosexualismo, lesbianismo, ser transvesti, tantas maldades y tantos pecados que se les ha dado el nombre de sodomitas. ¿Por qué? Porque en Sodoma y Gomorra era donde estaba la fuente de toda esa podredumbre, de toda esa maldad. Entonces ha quedado como un referente ese nombre sodomitas para esas personas que hacen ese tipo de pecados. Para los secuestradores, para los que privan a las personas de su libertad, para los mentirosos y perjuros, o sea, para aquellos hermanos que no aman la verdad, que se deleitan en la mentira y le mienten en la cara a la esposa, a los padres, para todos esos mentirosos y los que andan jurando hasta por la mamá. Y luego dice, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Oiga, esto es tremendo. Según el glorioso evangelio. O sea, Pablo ahora va a decir que es para todos los que se oponen a la sana doctrina. Aquellos que introducen dentro de la iglesia elementos nocivos contra la sana doctrina. Para todos aquellos que se rebelan contra la palabra del Señor. Para ellos es la ley. Y dice el 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Es decir, el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo es un mensaje que viene a revolucionar. Porque si bien es cierto, y hay gente que lo dice, ahora estamos mejor porque estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, porque bajo la ley un señor que andaba recogiendo leña en día de reposo, se determinó la muerte para él, y hoy pues la gente irrespeta el día sábado. Entonces, porque no es un día,
O sea, el día de reposo lo que prefiguraba era el descanso que Cristo daría a nuestras almas, a nuestra vida. Y Él dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y la carta a los Hebreos dice que los que estamos en Cristo hemos entrado en el reposo del Señor. Descansamos de no querernos como justificar delante de Dios por nuestros propios medios, porque incluso la misma ley nos confrontaba, haciéndonos ver como pecadores. Pero ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos paz, tenemos seguridad. Es decir, que lo que la ley no hizo, la ley fue como un gancho, o como un anzuelo o un trampolín que nos trajo a los brazos de Cristo, porque la ley nos condenaba. La ley decía: eres homicida, eres secuestrador, eres pecador, eres mentiroso, tendrás que morir porque no cumples la ley, no la guardas. Entonces, al sentir ese temor, al sentir que el juicio de Dios caía sobre nuestra vida y no había ningún ser humano que pudiera cumplir la ley, vino la persona de Cristo, vino el Señor Jesús, y Él sí cumplió al pie de la letra toda la ley. No desobedeció ningún mandamiento, y Él sí la pudo obedecer y nos abrió a nosotros con su muerte, con su sacrificio, con su resurrección. Nos abrió a nosotros las puertas del reino de Dios. Nos abrió el acceso a la misma presencia del Señor. Mire que según la ley nadie podía entrar al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año. Pero cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó y la gloria del Señor quedó al descubierto. Por eso es que ahora la carta a los Hebreos dice: entremos confiadamente ante el trono de su gracia para hallar el oportuno socorro, cosa que con la ley no se podía. No se podía por la condición, porque sin santidad nadie podía ver al Señor. Y si la persona entraba al lugar santísimo en pecado, el juicio de Dios caía sobre él. Tenían que sacarlo amarrado, arrastrada a la persona, porque nadie en condiciones de pecado podía entrar al lugar santísimo. Ahora, en el Evangelio que ha sido revelado, dice Pablo, ese Evangelio que me ha sido revelado a mí, así dice, por el Dios bendito, que a mí me ha sido revelado. Es decir, el Señor, a través del Evangelio y a través de la sana doctrina, preserva la vida de los creyentes, preserva la vida de los cristianos, y nos permite, por amor, no por temor, no por fuerza, no por obligación, sino por amor y por un reconocimiento al sacrificio de Cristo a través del Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Nosotros podemos ser bendecidos, podemos ser alcanzados por esa gracia y tener paz en nuestro corazón. Amado hermano, todo lo que la ley señalaba era precisamente y es para los transgresores. La ley quedó en vigencia para los transgresores, para toda esta lista que aparece acá. Pero si tú eres una persona que ha sido lavada con la sangre de Cristo, que el Evangelio del Dios bendito te ha alcanzado, pues entonces tú no necesitas la ley. Lo único que necesitas es valorizar la gracia, porque eso sí también, como dice la carta a Judas, no hay que tomar la gracia como libertinaje, para decir, bueno, ahora ya no estamos en la ley, estamos en la gracia, todo se vale, todo se puede hacer. Momento, no es así. Todos los que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, tenemos mayor responsabilidad. Jesús hizo una aclaración de esto. Y cuando Él vino a esta tierra, Él rescató el espíritu. Oiga esto, el espíritu de la palabra. Porque Él dijo, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo, dijo el Señor, que si alguno mira a una mujer para codiciarle en su corazón, ya adulteró con ella. Ese es el espíritu de la palabra. O sea, la gracia es más todavía que la ley. Porque si la ley era una acción, esperaba una acción para caerle al pecador,
Ahora el Señor está hablando de algo más profundo. Ahora Él está diciendo, si alguno codicia a una mujer en su corazón, ya sea a través de pornografía, a través de qué, de relaciones personales, bueno, si no se tiene cuidado, el Señor dice, desde el momento que tú ya codiciaste, ahora te haces transgresor. Por otra parte, dijo el Señor, si alguno se enoja con su hermano y le dice fatuo, ya cometió el pecado. Para Dios es considerado como un asesinato. ¿Por qué? Porque las personas, antes de poder asesinar a otra, primero se enojan con ellos, después los maltratan y les quitan la vida. Entonces, si alguien cree que la ley era más estricta, se equivocó. La gracia es más seria, porque la gracia escudriña lo más profundo de nuestro ser, y tanto nuestras emociones como nuestras actitudes deben de ir acordes a lo que la gracia del Señor demanda de nuestras vidas. La diferencia es que ahora nosotros no lo hacemos por temor, sino que lo hacemos por amor. Es decir, nos sujetamos, amamos al Señor, y sí tenemos un temor a Él, pero es un temor reverente por lo que Él es. Reverenciamos su nombre, reverenciamos su santidad por lo que Él es, pero no con un temor a decir, uy, Dios me va a matar, como nos enseñaron de niño, que Dios era un Dios severo y que estaba con un garrote esperándome para garrotearme si me portaba mal. No, ahora la gracia del Señor nos ha alcanzado, y a través de la persona de Cristo, a través del Evangelio glorioso, nosotros tenemos paz y seguridad. Por eso no practicamos nada de la ley. Sí respetamos los 10 mandamientos, que esos son inquebrantables. Y el Señor lo resumió en 2. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. En esos 2 se cumple toda la ley, dijo el Señor. Pero, oiga esto, y con esto voy finalizando ya. ¿Por qué esta gente se aferraba a la ley? Es decir, ellos no se estaban considerando como pecadores. Si ellos se aferraban a la ley lo que tenía que hacer con ellos es manifestarles el estado miserable de pecado que ellos tenían. Pero tenían que ser humildes ellos para reconocer que estaban en pecado y que estaban quebrantando la ley. Por eso es que muchas veces los confrontó el Señor cuando les dijo, ustedes con las tradiciones que ponen a los hombres quebrantan los mandamientos. Y puso como ejemplo cuando dijo que si la persona no le daba ayuda a sus padres y le decía a su madre, es mi ofrenda a Dios aquello con que yo te puedo ayudar, y hacían a un lado el mandamiento que decía, honra a tu padre y a tu madre. Entonces para ellos, como los fariseos, ellos amaban el dinero, entonces ellos le decían a la gente, no hay problema. Si el dinero que tú tienes para ayudarle a tus padres, ese te va a servir para traer ofrenda al templo, entonces no hay problema que violes el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Trae el dinero, porque les interesaba la plata, les interesaba el dinero. Y de igual manera hoy en día hay muchas iglesias y muchos movimientos que lo que les interesa es el dinero de la gente, pero no les interesa el que la gente obedezca la palabra del Señor. Y por eso aceptan condiciones de pecado en personas que les están dando dinero. ¿Por qué? Porque están en la misma condición. Entonces, oiga esto, la ley para ellos no les servía para nada, ni tan siquiera para redarguirlos, para llevarlos a un arrepentimiento sincero delante de Dios, porque no reconocían su pecado. Por eso fue que cuando el Señor le llevaron a aquella mujer encontrada en el acto mismo de adulterio, ellos dijeron, la ley nos ordena matar a estas mujeres, tiene que morir apedreada. No, la ley decía los 2. Pero ellos, con una cultura machista, con un pensamiento machista, solamente llevaban a la mujer. Y dice, la hallamos en el acto mismo de adulterio. Y la ley dice que debe de morir apedreada. Pero ¿qué dices tú? El Señor estaba agachado escribiendo en tierra. No se dice en la escritura qué escribía. Uno podría entender que algo relacionado a la palabra que Él va a dar era la que escribía, pero eso sería solamente una especulación.
Pero él se levanta, se incorpora y dice, vamos a arreglar esta situación. Aquí está esta mujer que dicen ustedes que ha sido encontrada en el acto mismo de adulterio. Es un pecado, es una falta grave. Y la ley dice que debe de pagar por sus actos. La ley dice que debe de ser enjuiciada. De acuerdo, dijo el Señor. Eso así tiene que ser. Pero, ¿contra quién es que esa mujer había pecado? No era contra los fariseos. El pecado de adulterio de ella era un pecado contra Dios. Pero ellos quieren hacer juicio. Ellos quieren enjuiciarla. Entonces, como ellos se están poniendo en lugar de Dios, viene el Señor y le dice, el que de vosotros esté sin pecado, porque si había una persona que estuviera sin pecado, tenía que ser Dios. Santa, piadosa, inmaculada esa persona. Y entonces les dice el Señor, el que de vosotros esté sin pecado puede ser juez de esta mujer, apedréela. O sea, el primero en arrojar la piedra. Y la Biblia dice que todos, tanto de los pequeños hasta los mayores, tiraron las piedras y se fueron con la cola entre las canillas, avergonzados, humillados, porque sus conciencias ahora estaban al descubierto. Ahora les habían tocado su ego y ahora se habían dado cuenta que también ellos eran quebrantadores de la ley y que no podían ellos enjuiciar a una mujer que había quebrantado la ley cuando ellos mismos también la estaban quebrantando y no tenían solvencia moral ni solvencia espiritual para poder enjuiciar a aquella mujer. No podían hacerlo. Cuando ellos se fueron, el Señor vio a la mujer y le dijo, mujer, ¿a dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. ¿Y cómo le iban a condenar? Si no eran dioses, no eran limpios, no eran sin pecado. Pero aquí viene lo maravilloso de la gracia. Y es de que la ley condenaba a la persona. Jesús no está omitiendo eso. El Señor está reconociendo que sí, la ley demandaba eso, juicio sobre ella. Pero ahora se ha abierto la puerta de la gracia y el Señor dice, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Si él, siendo alguien que sí había cumplido la ley y que no había pecado, no había cometido ninguna falta y tenía la solvencia moral para enjuiciar a aquella mujer de acuerdo a la ley, ¿por qué no lo hizo? Sino que le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Todos se fueron avergonzados, ninguno te condenó, no tuvieron valor de condenarte. Y yo me imagino a la mujer esperando el dictamen, el veredicto del Señor, porque si aquellos no lo habían podido hacer, él sí lo podía hacer. Pero aquí viene la gracia del Señor, la gracia que el evangelio de Pablo, el evangelio que hemos recibido nosotros, el evangelio de Jesucristo, nos ha alcanzado. Ni yo te condeno, pero eso sí, vete y no peques más. Siempre a las personas que el Señor les dio la gracia inmerecida, les recomendó, vete y no peques más. Aquel hombre le dijo, vete y no peques más para que no te venga una cosa peor. Siempre dio la orden, vete y no peques más. Corta con el pecado, corta con esa situación. Y ellos tuvieron que hacerlo. Entonces, amados hermanos, el buen uso de la ley nos permite a nosotros el darnos cuenta para quiénes es aplicable y qué es lo que la gracia ha hecho en nosotros. El buen uso de la ley nos lleva a entender que todos los pecados que existen en la humanidad, tanto pecados contra sí mismo, pecados contra Dios, pecados contra naturaleza, van a tener un juicio de parte de Dios porque hay una ley que legisla todo eso. Como también hay una gracia, la puerta de la gracia que está abierta. El velo se rasgó. Podemos entrar a la presencia del Señor y pedirle misericordia, pedirle perdón por nuestros pecados. Si tú estás en pecado, estás manchado por el pecado, la sangre de Cristo te puede limpiar de todo pecado. Quizás todos te condenan, quizás todos te han señalado como malo, como pecador, pero déjame decirte, Jesús no te condena. Jesús te da una oportunidad. Y si tú lo reconoces y le abres tu corazón y te sometes a lo que son los designios de su palabra,
Él te dará una vida nueva, una vida diferente. Y ya no habrá temor, ya no habrá angustia, sino que lo que va a haber es paz, tranquilidad, seguridad en tu vida, porque la gracia de Cristo te habrá alcanzado. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Sabemos, Señor, que por la ley ninguna persona se pudo salvar. Pero si ahora somos salvos y tenemos perdón de nuestros pecados, es porque tu gracia nos ha alcanzado. Dios mío, gracias por cada vida que ahora, Señor, te está pidiendo perdón. Perdónales, cámbiales. Señor, abre esa puerta de tu gracia, del perdón, la misericordia, la compasión. Perdónales, cámbiales, transfórmales. En el nombre de Jesús pongo en tus manos cada vida. Haz una obra gloriosa, Señor. Y que nunca, Señor, nos olvidemos de que todo pecado, Señor, que se comete, hay una ley, Señor, que habrá de enjuiciar. Hay una ley por la cual tú vas a, Señor, llevar a juicio a cada persona. Señor, pero tu gracia les puede librar de ese juicio. En el nombre de Jesús te damos gloria, te damos gracias. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, Señor, y líbranos de todo engaño, y que con sabiduría podamos servirte, podamos vivir para ti. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén, Señor, y amén. Amados hermanos, hemos llegado al final de un estudio más de esta carta pastoral. Esperamos que no se pierda ningún estudio. Están muy interesantes para el liderazgo, para la familia, para el cristianismo. Amados hermanos, hay mucho que aprender. Que Dios les bendiga y tengan una feliz noche los que están ya de noche, y los que están de día, pues que tengan un maravilloso día en Cristo Jesús. Les amamos en el Señor. Dios los bendiga.